Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro gran proyecto de esta preciosa blusa de mariposas. Vamos a continuar, amigas. El día de hoy voy a compartirles la parte número 2 y si te perdiste de la parte número 1, aquí abajo, amiga, abajo del título, donde dice la palabra más, dale clic. Ahí te vas a encontrar la parte anterior y ahí mismo encontrarás las siguientes partes. Recuerden que estamos tejiendo para una talla chica, mediana y grande. Las tres tallas se comienzan con la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de material, bueno, en este caso con el ganchillo y con la lana del número 1, ganchillo del número 2, y ya en la parte de la separación de las mangas es donde se hace los aumentos dependiendo de tu talla. Así es que, dicho esto, vamos a continuar. Recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón. Así es que, continuamos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta. Así es como ha quedado. Miren. Aquí ya quedan aquí el rombo completo, ahora sí bien cerradito. Y para esta siguiente vuelta, puro espacios vacíos. 3, 4, 5. Me paso a este espacio y hacemos aquí. Punto alto. 2 cadenas. Punto alto. 2 cadenas. Paso 1, 2 y así, ¿sí? Y lo que sí vamos a nada más a tener que hacer son las esquinas, ¿ok? Ahorita, después de esta vuelta, les voy a recomendar a la talla chica y mediana que lo puedan medir, ¿sí? Que se lo midan y si ustedes dicen hasta aquí ya tiene el ancho que necesito, ok, hasta ahí le dejan. Yo mientras voy a continuar tejiendo y obviamente pues hay que medirlo, ¿verdad? Miren, ya aquí, puro espacio. Tengo ganas de hacer una que sea doble, es decir, que continúen las mariposas hacia abajo. Si tú me apoyas dejándome un me gusta y dejándome tu comentario que si quieres esa idea, la voy a tejer yo creo que en color blanco, ¿sí? Y llevaría, por ejemplo, a la mejor aquí empezaríamos con otra mariposa y otra mariposa por acá, pero les comento, eso solamente será si ustedes me pueden apoyar. Sí, ya sí veo que hay muchas amiguitas que dicen que sí, pues la estaré realizando próximamente. Si hay amigas que no me apoyaron porque no les gustaría la idea, bueno, pues entonces lo dejamos en el olvido. ¿Les parece? 3, 4, 5. Aquí hacemos la esquina. Ahí está. Y volvemos. Ahí está, listo. Voy a completar, ya esta sería la vuelta 13, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Vuelta número 13. Quiero mostrarles, estoy a punto de finalizar esta que es nuestra vuelta número 13. Voy a empezar la vuelta número 14. Primero cierro en la tercera cadena con un punto deslizado y deslizo un poquito más, así. Y ahora voy a empezar a tejer 1, 2, 3 puntos de cadena que van a figurar mi primer punto alto. Ahí tejemos un punto alto, 3 cadenas y en el mismo espacio voy a tejerle 2 puntos altos, paso un punto sin tejer y en el que sigue tejemos 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos estos 2 puntos altos. Paso y en el que sigue empiezo 1, 2 puntos altos, 3 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos, paso un espacio sin tejer y vuelvo a repetir 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos.
Esto hay que hacerlo hasta completar nuestra vuelta y vamos a respetar la parte de las esquinas. En las esquinas vamos a continuar haciendo los aumentos. A ver, aquí me hizo falta una cadena. Ahí están, ahora sí, las 3 cadenas. Vamos a tejer todas las tallas igual, ¿sí? Ya después de esta vuelta, ya es donde vamos a definir lo que es la talla chica, mediana y grande. Pero todos vamos a hacer para talla chica, mediana y grande este mismo proceso. Y ya las tallas extra grande, 1, 2, 3, 4 XL. Ya saben, dejo el enlace aquí abajo en donde está el título. Abajo dice más, en esa palabrita más le das clic y ahí es donde lo vas a encontrar. Mientras voy a llegar a la esquina. Aquí ya he llegado y en este espacio voy a tejer como corresponde. Uno, 2, 3, 4, 5 cadenas y empiezo de este lado a tejer como corresponde. Ahora, como estamos hablando de un cuadro, vamos a hacer lo mismo. Paso este espacio y en este espacio voy a empezar a tejer el abanico. Así es como voy a tejer la parte de las esquinas. Así es que hay que aventajarlas. Yo voy a completar esta vuelta. Ahí en casita ustedes ya vieron cómo voy a tejer la parte de las esquinas. Con esta vuelta ya podemos hacer la separación de las mangas, ¿sí? Con esta vuelta que vamos a completar. Así es que yo voy a completar. Y ahí en casita cuéntame cómo te está yendo con este hermoso proyecto. Te voy a estar leyendo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento pues yo ya he terminado, miren, ya he terminado mi vuelta, así es como me ha quedado en todos lados. Y ahora voy a hacer lo siguiente, yo voy a pasarme aquí a donde tengo la tercera cadena con un punto deslizado, me paso aquí al siguiente espacio y vamos a tejerle el punto deslizado hasta llegar aquí, a donde está pues el centro del abanico. 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio voy a colocarle punto alto y 3 cadenas. Vamos a hacer el mismo proceso, 2 puntos altos para hacer un abanico y luego me voy a pasar acá y hacemos mismo proceso, amigas y amigos. Vamos a tejer 2 puntos altos, 3, había dicho, amigos, 3 cadenitas, ¿verdad? 3 cadenas y aquí hacemos así y luego acá 1, 2, 1, 2, 3 y hasta acá. Y luego otra vez, ¿sí? Hacemos en el siguiente abanico, otra vez otro abanico, 3 cadenas y otra vez 2 puntos altos. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar a la esquina. Están otra vez las cadenas, hacemos 1, 2, 1, 2, 3 y otra vez, amigas y amigos, volvemos a iniciar, ¿sí? Ahí está. Entonces miren, amigas, esta blusita va a quedarnos talla chica mediana, ¿sí? Si eres chica o eres mediana, la blusita te va a quedar. Voy a acercarme hasta llegar aquí al final. Si eres talla grande, también te va a quedar, amiga. Y ahorita te voy a decir cómo. Miren, ya estamos aquí al borde, ¿ok? Entonces, talla chica va a tomar esta parte de aquí. Y luego, a ver, voy a alejarlos un poquito, ¿ok? Miren, aquí en esta parte, pasamos todo este espacio sin tejer. Y aquí le pasamos y le tejemos el abanico. 3 cadenas y otra vez volvemos a hacer el abanico. Estamos hablando de la talla chica mediana, ¿ok? Ahí está.
Y luego aquí pasamos todo este espacio, amigas y amigos, hasta acá. Y hacemos nuestro abanico 1, 2, 3 y volvemos a repetir. Ahí está. Y así nos va a quedar para la talla chica mediana, ¿ok? Ahí está. Y así vamos a cerrar. Queda un poquito amplio, ojo amiguitas, queda un poquito amplio en esta parte de aquí, pero lo que estoy tratando es de jugar un poquito que no quede tan apretado, tan ajustado. Entonces, si eres chica o mediana, te va a quedar muy bien, así. Ahora, ojo, si eres talla grande o tú me dices, es que no me gustan tan ajustadas, yo la quiero poquitito más grande, ok. No lo vamos a ampliar mucho. Yo me voy a pasar aquí. Ahí está. Me voy a pasar para acá y voy a tejer un abanico. 1, 2, 3 cadenas y paso aquí y tejo un abanico. ¿Sí? Y ya sabemos, vamos a pasar todo este espacio, es decir, desde aquí hasta acá. Y aquí, en esta parte, tejemos otro abanico. 3 cadenas y volvemos a repetir. Y aquí en esta parte, amigas, ustedes van a dejar este espacio, ¿sí? Y yo considero que ahí la mediana le va a quedar perfectamente bien. Pero supongamos que tú eres talla grande, ¿sí? Talla grande, ¿cómo la vamos a hacer, amiguitas? Ok, para la talla grande le vamos a dejar 3 aquí, 1, 2 y 3 cadenas. Y cuando tú vayas a hacer la siguiente parte, o que le dejamos 5, 3, 4, 5 cadenas. Y luego te pasas para acá y haces tu abanico como corresponde. Ahí está el abanico, ¿eh? Esto es para la talla grande. Ojo, talla grande. Y cuando tú vayas a hacer la siguiente vuelta, vas a poner aquí tu abanico, vas a pasarle 1, 2 y en el punto número 3 haces el siguiente abanico. Sí, es para la siguiente vuelta, el siguiente abanico y luego ya te pasas al siguiente abanico. Así de facilito. Entonces ya saben, talla chica, talla mediana, lo dejamos sin cadenas, ¿sí? Aquí sin cadenas. Nada más nos pasamos de este lado y le tejemos aquí. Ahora, amiga, si tejes muy apretado, ¿sí? O estás tejiendo con el cristal y eres una talla chica, yo te recomiendo que utilices esta técnica. Sí, porque también lo pueden hacer con cristal, que era lo que me estaban preguntando. Entonces, a lo mejor tu material es más delgadito y puedes utilizar esta. Si lo sientes muy apretado o muy ajustado, puedes hacer también la de los 5 cadenitas, que sería para la talla grande, ¿sí? Ahora, ya tenemos talla mediana. Ojo, fue la que más me estuvieron pidiendo, la talla mediana, pero ya les di indicaciones para la talla chica. Me paso y voy a continuar tejiendo como corresponde, amigas. Amigos, ahí en casita, cuéntenme cómo les está yendo con este proyecto. Yo se los estoy haciendo con mucho, pero mucho cariño para todos ustedes. Y una cosa, recordarles, amigas y amigos, los que están en este momento, los que llegaron hasta este punto del video y los que no llegaron hasta este punto del video, les voy a dar un aviso muy importante. Espero que todos estén aquí. Recuerden, si yo les estoy pasando ya la parte 3, por ejemplo, aquí abajo, amigas, donde está el título, abajo dice más. Dale clic ahí donde dice más, la palabra más, y ahí te voy a dejar los enlaces anteriores, siempre de cada proyecto, ¿sí? Y ustedes se van a encontrar algunos que son para miembros. Pero, por ejemplo, supongamos que tú estás viendo la parte 3 de esta blusita, ¿ok? Estoy segura que aquí abajo vas a encontrarte la parte 1 y la parte 2, por ejemplo, ¿sí? O la parte, no sé en cuántos me vaya a quedar este proyecto, pero todos los enlaces anteriores van a estar aquí abajo. Y supongamos que tú te vas a miembros y te encuentras a lo mejor esta blusita, la parte 1, ¿sí? Te lo vas a encontrar.
bueno, a ellos les hago un contenido que es diferente, aunque es un poquito parecido. Eso se los hago con el agradecimiento por esos amigas y esos amigos que gustan apoyar este canal. Recuerden, amigas y amigos, que gracias a ustedes que dejan un me gusta, sus comentarios, pero sobre todo a nuestras amigas y nuestros amigos que son muy amables y nos hacen el favor de ayudarnos para poder comprar los materiales. Entonces ahí, amiguitas, a ellos en agradecimiento a veces les subo contenido especial para ellos, ¿sí? Pero no se preocupen, porque lo que está en público tiene que estar en público desde el inicio hasta el final de cada video. Ok, amiguitas, esta es una duda que a veces algunas amigas pueden llegar a tener, pero no se preocupen. Si tuviste la parte 3 en público, te aseguro que está la parte 1 y 2 también en público. Sí, para que sea gratis para todos. Si no, pues no la pongo, ¿verdad? Si no, desde el principio se los dejo solamente para los miembros y pues ya sabemos que eso es para miembros, ¿verdad? Ok, amiguitas, entonces voy a continuar tejiendo. Ya estoy aventajando la parte del frente. Miren, aquí ya estoy trabajando esta partecita. ¿Sí? Ahí está. Toda esta parte de aquí del frente para hacer lo mismo del otro lado. Ahí vamos. Una vez ya llegado hasta este espacio, que ya es la esquina nuevamente, vamos a tejer el abanico completo. Recuerden que estamos haciendo talla mediana. 3 cadenas y 3 puntos altos. Y recuerden que estamos haciendo una blusita holgadita. Aquí hacemos 1, 2, 1, 2, 3 y otra vez hacemos aquí la esquina y otra vez se va a formar aquí la parte de nuestra manga, ¿sí? Así es como nos va a quedar, miren. Ahí está. Y ya continúo tejiendo el resto. Entonces recuerden, vamos a continuar aquí. Hasta completar toda mi vuelta. Ahí está el otro espacio de la manga. Aquí ya para finalizar mi vuelta voy a pasar aquí y voy a tejerle deslizado. Me paso, deslizo. Aquí deslizo y voy a empezar a tejer 3 cadenas y un punto alto y 3 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo en el mismo abanico para que vayamos que nos vaya quedando bonito, ¿verdad? Miren, puros abaniquitos. 1, 2, 3 cadenas y aquí volvemos a repetir 1, 2 y luego me paso al que sigue y hacemos el mismo proceso. Pues ya, así está, ¿va? Ok, aquí es como está quedando y yo lo que voy a hacer es que voy a aventajar en esta ocasión el largo que necesito, pero primero voy a llegar aquí para que ustedes vean que es lo mismo. Quiero mostrarles, miren, ya estoy aquí por llegar a este espacio. A ver, vamos a tomar. Ahí está 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y en ese mismo espacio vamos a hacerle otros 2 puntos altos y luego aquí ya no hacemos nada, me paso aquí y tejemos 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Ahora sí, pues ya como pudimos ver, así nos va a quedar, ¿sí? Y ya ahora sí es cuestión de continuar tejiendo el largo que necesito. 1, 2, 3. Así es que hay que aventajar. De una vez, amiguitas, les muestro
aquí en esta parte cómo está quedando. ¿Sí? Chulis, chulis. A ver, vamos a dar la vuelta para que también vean del otro lado, ¿verdad, amigas? Ahí está. Vean. Va quedando bien bonito. Ahí en casita, anímate. Yo me despido el día de hoy. Te voy a esperar en el próximo video. Y recuerda, enlaces anteriores, amiga, siempre aquí, título, abajito dice más. Dale clic. Te vas a encontrar los enlaces anteriores, pero también los que siguen. Te veo en el próximo video y te agradezco de corazón que me hayas acompañado el día de hoy. Recuerda, estás en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón. Mil gracias por tu compañía y por tu me gusta.